Mi tema de este día es venciendo la culpa, la vergüenza y el rechazo. Y me imagino que tal vez, por lo menos el 25% de las personas aquí este día tienen alguno de esos tres problemas: culpa, vergüenza o rechazo. Pero hay un lugar donde ellos pueden ser sanados. Y este día voy a hablar sobre eso. Ese lugar es la cruz. En Hebreos 10, versículo 14, tenemos esta declaración. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Este único sacrificio es la muerte de Jesús en la cruz. Note el lenguaje que ha sido usado. Él ha hecho perfectos para siempre. Es perfecto y lo va a hacer para siempre. Nunca va a perder su validez y nunca será incompleto. Por un sacrificio, Jesús ha hecho total provisión para cada necesidad de la humanidad. Muchas personas no saben que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio. En Hebreos 9:14 dice: Él, Jesús, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Jesús fue el sacerdote, Él fue el sacrificio, Él se ofreció a sí mismo y Él lo hizo a través del Espíritu Eterno. Recuerdo la segunda vez que fui a un servicio de avivamiento, yo no tenía idea de qué era eso. Eso fue en las Asambleas de Dios. Yo nunca escuché de ellos ni sabía de ellos. Yo había estado en un servicio previo donde el Espíritu Santo me hizo levantar la mano en el momento del llamado. Yo no la levanté. Él la levantó, lo que es una experiencia. Créame, yo tenía el conocimiento suficiente para saber que iban a hacer ese tipo de cosas, las que eran totalmente extrañas para mí. Así que efectivamente llegaron al final del mensaje y todos los que quisieron levantaron sus manos. Pensé que alguien lo hizo por mí la última vez y yo no podía esperar a que sucediera dos veces, así que yo levantaría mi mano y lo hice. Era lo que ellos esperaban. Luego continuaron con el servicio. Más tarde el pastor vino a mí y me habló. Creo que se dio cuenta que tenía un problema en sus manos. Y me dijo: ¿cree usted que Jesucristo murió por usted? Yo lo pensé. Toda mi educación era en filosofía y etimología. Y le dije: la verdad no puedo entender qué tiene que ver con la muerte de Jesucristo. 19 siglos atrás, con los pecados que he cometido en toda mi vida. Él no discutió conmigo, lo cual le favoreció, sino que ellos oraron por mí y 2 noches después, en una sala del cuartel del ejército a medianoche, vestido solo con mi ropa interior, tuve un encuentro personal con Jesucristo que cambió radical y permanentemente toda mi vida. Y eso fue hace 58 años. Esto no fue una emoción pasajera. Pero después, cuando yo estaba leyendo el Nuevo Testamento y estaba leyéndolo en el griego original, yo leí esta escritura: Jesús a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y supe el significado de la palabra eterno. Eso significa algo que está fuera del tiempo, no está sujeta a las limitaciones del tiempo. Y entonces yo encontré la respuesta a mi propia pregunta. En la cruz Jesús comprendía que tomaba sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que alguna vez va a nacer. Esto no estaba dentro de las limitaciones de tiempo, fue un sacrificio eterno fuera del tiempo. Y esto resolvió completamente mi problema filosófico. Así que quiero hablarle esta noche acerca de cómo yo llegué a esto. Cuando yo conocí al Señor, yo era un soldado en el ejército. Y usted sabe, salvación trae promoción. Yo era un enfermero auxiliar porque había hecho una objeción de conciencia y no era elegible para ser promovido. Pero el ejército es un poco confuso. Cuando ellos me enviaron a un curso de bajo rango en la ciudad de Leeds, en ese vasto campo de maniobras que va más allá del edificio donde estamos, y
teniendo un trasfondo totalmente militar, ya que todos mis parientes han sido oficiales en la Armada Británica. Yo pasé la prueba. De modo que ellos me tuvieron que promover. No sabía todo lo que estaba pasando, así que regresé y el oficial al mando, quien era un doctor, me mandó llamar y me dijo: «Lo hemos ascendido a cabo». Le dije: «Sí, señor». Él dijo: «¿Cómo va a la cocina?». Bueno, ya sabe, en el ejército se aprende a ser bastante discreto. Yo pensé para mí mismo: es tan mala como siempre, pero no se lo diré. Y dije: «Me parece que está como siempre, señor». Él dijo: «¿No sabías que eras el cabo de los cocineros?». Le dije: «No, señor, nadie me dijo». Dijo: «Hemos tenido que promoverlo y el único puesto vacante era para un cocinero. Así que a partir de ahora es el cabo de los cocineros». Y así seguí como cabo durante varios años, pero nunca cociné. Lo cual fue una bendición para mis camaradas, se los puedo asegurar. De esa manera, déjeme decirles que cuando llegué a ese curso yo era un soldado aspirante sin comisión, pero regresé todo un cabo. Como ve, la promoción sigue a la salvación. Quiero contarles cómo llegué a esto. El ejército envió a mi unidad al Oriente Medio, la cual era la ambulancia número 1 de combate. Allí pasé los siguientes 3 años en el desierto del norte de África, en Egipto y en otro país que está al oeste, Libia, así es, y finalmente en Sudán. Bien, yo estuve en la batalla de El Alamein a una distancia segura y luego seguí a las fuerzas que avanzaban en mi ambulancia número 1 de combate. Yo desarrollé una infección en la piel de mi dedo del pie derecho. Así que ellos hicieron lo que pudieron porque realmente querían mantenerme en la unidad, pero no pudieron, así que fui admitido en el hospital y en el Hospital Militar del Medio Oriente. Esa es una experiencia que no le deseo a nadie. Así que yo había caído en lo que John Bunyan llama el pantano del desaliento, el pozo de la desesperación. Y yo estaba allí, sentado en la cama, pensando: no queda nada de nada. Así que abría mi Biblia y me decía a sí mismo: sé que si tengo fe, Dios me sanará. Pero lo siguiente que me decía era: yo no tengo fe. Y allí estaba de vuelta en el pantano del desaliento. Pero por casualidad abrí mi Biblia en Romanos 10:17, que dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Me dije a mí mismo: si yo no tengo fe, yo puedo conseguirla, está bien. Y yo quiero decirles esto a ustedes: usted no necesita estar sin fe, ella viene si usted hace la cosa correcta, y lo correcto es escuchar la palabra de Dios. Así que yo dije: voy a hacer esto sistemáticamente. Me armé con 3 lápices de colores, uno azul, amarillo y uno rojo. Entonces el lápiz azul era para cada pasaje en la Biblia que tenía algo que ver con la sanidad. Yo leí la Biblia de principio a fin porque tenía mucho tiempo, y ¿sabe usted con lo que terminé? Con una Biblia azul. Así que yo realmente estaba convencido de que la sanidad está en la Biblia. Como filósofo yo hice todo más difícil. Así que dije: seguro, Dios sana, pero Él no está interesado en el cuerpo, Él solo sana el alma. Hasta que yo leí Proverbios capítulo 4, del 20 al 22, dice: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud, y en el margen dice medicina, para todo su cuerpo, carne. Y cuando leí cuerpo dije: ni un filósofo puede hacer que la carne signifique el alma. Así vi que Dios había provisto medicina para toda mi carne, para todo mi cuerpo. Yo estuve en ese lugar por un largo tiempo y luego fui transferido a otro hospital. Yo me salvé de ser transferido a un hospital psiquiátrico porque en ese tiempo yo decía a los doctores que yo creía que Dios podía salvarme. Y luego algo descendió sobre mí. ¿Sabe qué fue? Una general de brigada del Ejército de Salvación.
una mujer general, porque en el ejército de salvación, si su esposo muere, usted toma su rango. Su esposo había muerto y ella era una militante, pero igual de militante en cuanto al hablar en lenguas como otros son acerca de la salvación. Bendito sea Dios, ella está con el Señor, pero yo siempre honraré su memoria. Ella viajó junto a un soldado neozelandés y con su compañera de trabajo, una señorita americana, ella misma era australiana. Ellos tenían un pequeño auto de 4 asientos y manejaron 50 millas hacia el Bala en el canal de Suez donde yo era un paciente. Ella estaba totalmente vestida con su uniforme y todo completo. Así que ella entró en la sala e intimidó a la hermana enfermera. Y le dijo, ¿puedo tomar a este joven y llorar con él en mi auto? La hermana dijo, sí, pero nunca me preguntó a mí si yo quería orar. Así que me encontré sentado en el asiento de atrás de este pequeño auto de 4 asientos con la general australiana y el conductor neozelandés en el asiento delantero y la compañera de trabajo, una dama norteamericana, una joven de Oklahoma, en el asiento trasero. Y todos empezamos a orar. Y luego esta joven a mi lado comenzó a vibrar y a hablar en lenguas. Entonces yo comencé a vibrar. Yo no había elegido hacerlo, y de pronto todos en el coche comenzaron a vibrar. Y todo el coche vibraba también. Nosotros estábamos inmóviles, el motor no estaba encendido y el carro vibraba, pero yo sabía que Dios estaba haciendo esto para mi beneficio y que Él quería convencerme. Así que esta joven recibió un mensaje en lenguas, hizo una elocución en lenguas y dio su interpretación. No recuerdo toda la interpretación, pero nunca he olvidado una parte en particular. Esto fue lo que dijo. Ella era de Oklahoma. Si tú conoces a gente americana de Oklahoma, sabes que ellos no hablan como graduados de Cambridge. Esto es un eufemismo. Pero cuando se dio la interpretación fue en perfecto inglés shakespeariano. Así que pensé, eso tiene que ser de Dios. Ahora estoy llegando al punto de lo que les voy a decir. La interpretación fue más larga que esto, pero esta es la parte que recuerdo. Mira la obra del Calvario, una obra perfecta, perfecta en todos los sentidos y perfecta en todos los aspectos. Yo sabía que el Señor me estaba hablando acerca de la muerte de la cruz y que Él me decía que era perfecta, que era completa, que no había omitido nada y que cubrió todo. Pero cuando salí del carro yo estaba tan enfermo como cuando llegué. Sin embargo, sabía lo que tenía que hacer, considerar la obra del Calvario. Yo decidí unir todo esto con mi experiencia, con la escritura de Proverbios capítulo 4, y fui al médico y le dije que quería ser dado de alta bajo mi propia responsabilidad. Ahora él era un Nicodemo, él estaba muy interesado. Así que no me dio de alta inmediatamente. Él solía enviarme a medianoche para preguntarme sobre el Evangelio. Y decidí lo que tenía que hacer, considerar el trabajo del Calvario, tenía que tomar la Biblia como mi medicina. Y entonces dije, siendo yo un asistente médico, ¿cómo deben las personas tomar las medicinas? 3 veces al día, después de las comidas. Así que yo dije, desde ahora en adelante voy a tomar la Biblia como mi medicina 3 veces al día después de las comidas. Bien, cuando yo salí de Egipto, en pocos días fui enviado a Sudán, en donde el clima es mucho peor que Egipto. Pero yo había dicho que iba a tomar mis medicamentos 3 veces al día después de las comidas, así que después de cada comida principal abría mi Biblia y la leía. Y dije, Dios, tú dices que esta es mi medicina. Bueno, yo no puedo decirles todo lo que sucedió, pero la respuesta es que la medicina trabajó en uno de los peores climas del mundo. Yo estaba totalmente sanado. La medicina funcionó. Aquí tengo un pequeño libro que está basado en esto. Se llama El frasco de la medicina de Dios. Y usted puede adquirirlo por un buen precio. Permítame decirle una cosa más acerca de este libro. Cerca de un año atrás yo estaba en Jerusalén
y una joven mujer filipina se acercó a mí y me dijo: hermano Prince, yo quiero decirle algo. Y ella me contó la siguiente historia. Su madre había sido diagnosticada con cáncer en uno de los mejores hospitales de Manila. Ellos le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. Después fue trasladada en un avión a los Estados Unidos, a un hospital en Nueva York, y ahí los doctores le dijeron lo mismo, que le quedaban 3 meses. Bueno, alguien le dio a la hija este pequeño libro. Así que la hija miró el título, se lo dio a su madre y le dijo: mamá, ¿por qué no intentas esto? No tienes nada que perder. La madre debe haber sido una mujer de gran carácter. Ella dijo: yo lo voy a hacer. Y por 9 meses tomó la palabra de Dios como su medicina 3 veces al día después de sus comidas. Cuando ella regresó a los médicos, no pudieron encontrar ningún caso de cáncer en todo su cuerpo. Quiero decirles que la medicina funciona. Sin embargo, quiero decirle que debe tener en cuenta que Dios tiene más de una manera de sanarle. Si su camino es la medicina, ella va a funcionar. Pero si Él tiene otra manera, entonces usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo y ver cuál es la otra forma. Pero después de todo, usted no tiene mucho que perder. Y si no consigue ser sanado, alguien más podría hacerlo, como la mujer cuya madre fue completamente sanada de cáncer. Así que todo eso me lleva de nuevo a Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda, Él, Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que nosotros son santificados. Esto cubre cada necesidad de cada ser humano, desde Adán hasta el último ser humano. Espiritual, física, mental, emocional, cada necesidad está cubierta por el sacrificio de Jesús en la cruz. Considera la obra del Calvario un trabajo perfecto, perfecto en cada sentido, perfecto en cada aspecto. Cada necesidad de la humanidad ha sido provista por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora quiero hablarles acerca de la provisión para 3 necesidades que podemos llamar necesidades emocionales: la culpa, la vergüenza y el rechazo. Dios, a través del sacrificio de Jesús, ha provisto una liberación completa para cada una de ellas: la culpa, la vergüenza y el rechazo. Pero mi experiencia es que muchos cristianos nacidos de nuevo, no son completamente libres de la culpa o la vergüenza o el rechazo. De modo que yo quiero hablarles esta noche sobre la liberación de cada una de estas 3 cosas, y estimaría que por lo menos el 25% de los que están aquí necesitan alguna clase de liberación de una u otra de estas 3 cosas. Permítame empezar con la culpa. Usted sabe lo que las personas dicen: la conciencia nos hace cobardes a todos. Si usted tiene un sentimiento de culpa, usted nunca podrá ser totalmente libre, ni victorioso, ni un cristiano efectivo. Y Dios no quiere que usted tenga una persistente sensación de culpa de lo que sea. En Isaías 53, verso 6, que es la descripción profética dada 600 años antes de este evento, por medio del profeta Isaías, del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Este es el problema de toda la humanidad. No necesariamente hemos cometido un pecado específico como asesinato o adulterio, pero todos hemos hecho una cosa: nos hemos apartado por nuestro propio camino, y nuestro camino no es el camino de Dios. Y Dios llama esto iniquidad o rebelión. Y continúa diciendo: pero el Señor hizo que cayera sobre él, Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Toda nuestra rebelión fue visitada en Jesús en la cruz, para que pudiéramos ser libres. En Juan 1, versículo 26, Juan el Bautista presenta a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús era el Cordero en quien Dios puso todos los pecados de todos los seres humanos a través de todos los tiempos y lugares. Y Él se los llevó de modo que nunca pudieran volver a ser un problema para nosotros o hacernos sentir culpables. ¿Cómo aprovechamos esto? Estoy hablando de una manera muy sencilla esta noche.
Nada complicado. Usted conoce mi conclusión. Esto es solo para mí mismo. Pero esto me concierne. Si yo no puedo explicar algo de manera simple, es porque no lo he entendido claramente. De modo que yo trabajaré en ello hasta que pueda. Yo pienso en mi primera esposa, quien se sentaba en la primera fila y oraba por mí. Y quiero decir que ella oraba fervientemente. Pero cuando ella bajaba la cabeza y juntaba las manos, yo pensaba, ¿ahora qué hice? Dios contestó sus oraciones. Ella era mucho mayor que yo, era una misionera con experiencia. Ella pudo haberse enseñoreado de mí o dominado, pero no lo hizo. Ella dio un paso atrás, tomó la posesión de una esposa y me dejó ser la cabeza de la familia. Y a lo largo del tiempo, y eso fue un largo tiempo, valió la pena. Yo pude haber estado sometido bajo mi esposa, quien tenía mucho más experiencia y era talentosa. Tal vez algunas de ustedes mujeres están cometiendo ese error. Puede que usted sea mucho más lista, más inteligente que su esposo, pero no tome su lugar, porque el resultado de eso es la confusión. Ahora, ¿cómo beneficiarse de esta provisión? Todo es muy simple. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Pero si nos negamos a confesarlos, Dios no perdonará. Dios se ha comprometido a sí mismo a perdonar cada pecado del que nosotros nos arrepentimos y que confesamos. Pero si nos rehusamos a confesarlos, no recibiremos el perdón. Como ve, hay una tremenda tensión y una gran tendencia de no traer los pecados a la luz pública. Cuando Lidia y yo estábamos recién casados, ella tuvo un sueño, y a través de ese sueño Dios le habló a ella y dijo, el tiempo no cubre el pecado. Y yo he guardado esto conmigo, el tiempo no cubre el pecado. Usted pudo haber pecado hace 50 años, pero si usted no se ha arrepentido y confiesa y lo abandona, usted aún sigue siendo responsable de ese pecado. Una de las cosas que Dios está haciendo en mi vida es que de vez en cuando me recuerda los pecados no confesados. Así que yo no creo en hacer una búsqueda de pecados, no creo que sea de esa manera, pero de vez en cuando Dios me muestra un pecado que he cometido y que no he confesado ni me he arrepentido. Así que todo lo que tengo que hacer es decir, Dios, lo siento, me arrepiento y lo reconozco, y se ha ido. Pero hasta que no lo confieso, no se ha ido. Usted sabe que nosotros nos sentimos mal por llevar los pecados a la luz del rostro de Dios. Pero ese es el único lugar donde son perdonados. Si usted retiene la confesión, no recibirá el perdón. Permítame leer esto de nuevo. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No es suficiente confesar. Usted tiene que abandonarlos. Eso es arrepentimiento. Usted tiene que alejarse de eso. Cuando usted confiesa y se aparta, usted tiene la garantía de la misericordia de Dios. Ahora, cuando Dios lo salva, es un trabajo perfecto. Como me fue dicho en ese pequeño auto cuando estaba vibrando con el poder de Dios. Y yo quiero confrontarlo con tan solo un hecho hermoso, glorioso, santo y maravilloso de confesar nuestros pecados. Está en Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, 10.
En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Esto es muy emocionante, ¿no le parece? Eso no es solo religión. Esa es la salvación. Usted sabe que de niño yo crecí en la iglesia anglicana. Escuché todas esas hermosas oraciones y ritos y yo los amaba. Y todas las confesiones que la gente decía. Pero después me dije, si realmente han confesado todas esas cosas, ¿por qué salen de aquí igual que cuando entraron? No parece que les ha cambiado en nada, así que concluí que no funcionaba. Estaba equivocado. Después vi que sí funcionaba. Sigamos adelante. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Escuche, ¿cuál es la razón? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Hay dos cosas ahí, el vestido de la salvación y el manto de la justicia. Muchos cristianos y algunos de ustedes aquí han recibido el vestido de la salvación, pero no se ha dado cuenta que ha estado cubierto con el manto de la justicia. No es su justicia, sino que es la justicia de Cristo. Una justicia que nunca ha conocido el pecado, la cual no tiene un pasado culpable, que no tiene nada de qué avergonzarse, y bendito sea Dios. Dios no le coloca solo un pliegue, Él le ha cubierto con ella. No hay ningún área de su personalidad que esté expuesta a las acusaciones de Satanás, porque Él le ha cubierto con su manto de justicia. Y cuando se dé cuenta que ha confesado, perdonado y recibido la salvación, todo lo que necesita hacer es dejar que Dios le ponga el manto de justicia. Al usar este manto de justicia no hay lugar para una conciencia culpable, no hay lugar para el remordimiento, no hay espacio para la duda y el cuestionamiento. Todo esto ha sido atendido en la cruz. Este es el remedio de Dios para la culpa. En palabras sencillas, son la vestidura de la salvación y además el manto de justicia. Ahora muchas personas han recibido la vestidura de la salvación, pero ellos nunca han entendido que esta tiene que ir también con el manto de la justicia, no con su propia justicia, sino la de Dios, impuesta en usted a través de Cristo. Y cuando usted se la pone, el diablo puede mirarlo desde cualquier ángulo, pero no conseguirá de qué acusarlo, porque usted está cubierto con el manto de la justicia de Jesucristo. Ese es el remedio de Dios para la culpa. Hay muchos de ustedes que están aquí que nunca han hecho uso completo de este remedio, pero antes de terminar el mensaje le daré la oportunidad para que lo haga. Ahora veamos a la vergüenza. La vergüenza es una cosa tan cruel como repugnante. Muchas veces es el resultado de abuso sexual, o por recibir burlas en la escuela. Recientemente leí una historia sobre un chico en la clase. El director de la escuela le dijo: ponte de pie como quiera que te llames. Luego dijo: quiero decirles que todos han pasado sus exámenes a excepción de... Y dijo el nombre del muchacho que estaba en pie. Bien, ¿qué pudo sentir este chico? ¿Sino vergüenza? Muchas de las cosas que pasaron en la niñez pudieron ser causa de la vergüenza. Como ve, las cosas que le sucedieron mucho tiempo atrás, a veces son las más difíciles de salir. El primero que llegó es el último en salir. Y hay algunos de ustedes de los que están aquí, que no son libres de la vergüenza. Tal vez la fuente más común de la vergüenza de un país y de la civilización occidental es nuestra propia y perpetua vergüenza, es el abuso sexual. Yo he tratado con este problema tanto que no lo puedo contar. Recuerdo a una mujer que conocí cuando ella era una pequeña niña de 9 años. Su padre, quien era un cristiano profesante, abusó sexualmente de ella. Y ella se quedó con esta terrible pregunta: ¿hay algo malo en mí que lo obligó a hacer esto? Y solo cuando ella llegó a la cruz, ella fue liberada de esa vergüenza. Quiero decirle que Jesús ha cargado toda nuestra vergüenza. Déjeme darle solo unas pocas escrituras. Isaías 50, versículo 6. Esta es una declaración profética que describe lo que Jesús hizo por nosotros.
Y el versículo 5 dice, el Señor Dios me ha abierto el oído, y no fui desobediente ni me volví atrás. Ahí está Jesús. Luego dice, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Se da cuenta que Jesús dijo, yo di mi cuerpo. Él pudo haberse salvado a sí mismo, pudo haber llamado una legión de ángeles, pero no lo hizo. Él dio su espalda. Déjeme decirle que las muy pequeñas imágenes que vemos de los azotes de Jesús tienen muy poco que ver con la realidad. Fue una escena horrible, porque él fue azotado con un látigo que tenía pequeñas piezas de metal en las correas, y cuando caían en la carne de un hombre la desgarraban de una manera que exponían la carne que había debajo de la piel. Eso fue lo que Jesús soportó. Lo hizo por amor a nosotros, pero él dice, yo no escondí mi rostro de las injurias y los esputos. Así que en la cruz Jesús llevó su vergüenza y mi vergüenza. Permítame leerle un breve relato de lo que sucedió después de la detención de Jesús. Mateo, capítulo 27, versículos 27 al 31. Pilato había entregado a Jesús a los soldados para llevarlo hasta la ejecución. Y dice en el verso 27 y en adelante, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a los soldados a su alrededor, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Ellos lo desnudaron y se burlaron de él. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y recuerda, él estaba llevando una corona de espinas, y cada golpe de esa caña presionaba con las espinas su cráneo. Pero él no ocultó su rostro de los insultos y los esputos. Entonces dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Así que en realidad él fue expuesto desnudo 2 veces. Y luego leemos más adelante en Mateo 27, versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Sentándose, lo vieron desnudo en la cruz por 3 horas. Mire, nunca verá una imagen precisa de Jesús en la cruz, porque siempre ellos lo van a mostrar con unos trapos, pero no le pusieron trapos. Él fue expuesto desnudo. Su vergüenza, su pena fue expuesta a todo el mundo que pasaba y se burlaba de él. Ahora vamos por un momento a la epístola de los Hebreos, solo para enfatizar esta verdad. Hebreos capítulo 12, y dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Ve? Él llevó nuestra vergüenza, pero él la despreciaba. ¿Y qué es lo contrario de la vergüenza? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir? Considero que el mejor opuesto es la gloria. Y en Hebreos 2, versículo 10, dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Traía muchos hijos a dónde? A la gloria. Así es. ¿Qué es lo contrario a la vergüenza? La gloria. Él llevó nuestra vergüenza para que podamos compartir su gloria. Así que aquellos de ustedes, y hay muchos aquí,
que por alguna razón tienen un recuerdo en su vida del que usted se siente avergonzado. Algo que nunca ha conseguido alejar totalmente, algo que lo persigue y lo sigue y lo perturba, y que lo amenaza en los momentos en los que está queriendo adorar y alabar a Dios. Recuerde, Jesús llevó toda nuestra vergüenza, completamente desnudo durante 3 horas en la cruz, para que podamos compartir su gloria. ¿No le parece maravilloso? Gracias, Señor. Ahora, yo estaba enseñando en Holanda hace algunos años y recibí el testimonio escrito de una mujer holandesa. No tengo el testimonio escrito aquí, pero quiero remitir lo que ella escribió. Cuando era niña, había sido abusada sexualmente. Ella había sido abusada por una pandilla de chicos jóvenes y sufrió mucho abuso sexual. Luego ella se casó, pero no era feliz en su matrimonio, porque tenía una profunda amargura en su corazón hacia los hombres, incluyendo a su esposo. Ella nunca podía escapar de la vergüenza que ella había soportado a través del abuso sexual. Y luego el Señor hizo algo maravilloso. Yo creo esto porque yo conozco al ministro holandés que me envió este testimonio. Y él me lo envió porque él dijo que confirme exactamente lo que usted está predicando. Sentada en su habitación, sola, ella tuvo una visión de Jesús en la cruz. Y él estaba absolutamente desnudo. Luego ella se dio cuenta de 2 cosas. Primero que todo, él había sufrido su vergüenza. Ella no necesitaba tener vergüenza. Jesús la había soportado. La segunda cosa, ella se dio cuenta que Jesús era un hombre. Y ella estaba tan amargada contra los hombres, pero se dio cuenta que fue un hombre quien pagó la penalidad por su pecado. ¿No es esto hermoso? Si usted está luchando con la vergüenza, tenga presente que Él estaba desnudo en la cruz. Allí llevó Jesús su vergüenza. Él fue expuesto a las infamias y a las burlas de los que pasaban. El objetivo principal de la crucifixión era sentir vergüenza para imponer la vergüenza en el pueblo. Jesús soportó todo, pero Él despreció la vergüenza. Y eso no consiguió quebrantarlo, porque Él sabía que Él estaba llevando la vergüenza suya y la mía, para que pudiéramos compartir, ¿qué? Su gloria. Amén. Hemos llegado al último de esos 3 problemas. Ya he tratado con la culpa, con la vergüenza, y ahora me encargaré del rechazo. Ahora, considero que el rechazo es la herida más profunda del espíritu humano. Yo estaba leyendo hace poco un escrito sobre la Madre Teresa después de que murió. Y ella hizo una simple declaración. No ser amado es la peor enfermedad. Y tengo que decir, basado en el trato con la gente durante muchos años, que estoy totalmente de acuerdo. La peor enfermedad es no ser amado. Y hay algunos de ustedes aquí con esa enfermedad. Puede que usted sea cristiano, ser salvo, pero nunca se ha dado cuenta de lo que significa ser amado. Usted nunca lo ha absorbido, nunca lo ha probado. Ahora, hay varias causas posibles. Permítame decir, en los Estados Unidos, donde paso parte de mi tiempo, me imagino que esta es una estimación baja. El 25% de la población está herida del rechazo. Creo que esta es una subestimación. Yo pienso que esto es una epidemia. Y pienso que probablemente no es muy diferente en Gran Bretaña. Es la enfermedad número 1 en nuestra cultura de hoy, debido principalmente a la ruptura de la familia. Ahora voy a darles solo algunos ejemplos simples. Ellos no significa que todos están incluidos. Hay otros que podría dar, pero una de las causas de heridas más comunes es el rechazo a un bebé desde que está en el vientre. Las personas no se dan cuenta que ahí en esa matriz, en ese embrión, hay una pequeña persona muy sensible que quiere ser amada.
Hace tiempo que estaba llevando unos servicios regulares de liberación en los Estados Unidos y pude notar que había un grupo de cierta edad que tenía el problema del rechazo. Así que les pregunté cuándo nacieron. La respuesta fue alrededor de 1930. Y si usted es americano, la fecha de 1929 está impresa en su mente. Ese fue el año de la Gran Depresión, cuando todo se vino abajo financieramente. La mayoría de las personas estaban sin trabajo, pocas tenían para comer. Imagínese una mujer dándose cuenta que está embarazada, encontrándose así. A lo mejor tenía otros 6 pequeños que tenía que alimentar y hay un 7º en camino. Ella no tiene que tomar una acción violenta, solamente se resiste a su pequeño bebé. Y ese bebé nace con un espíritu de rechazo. Yo creo que mi esposa Ruth me hubiera permitido decir esto. Ella nació en 1930 en una grande y pobre familia y tenía ese problema, tenía un espíritu de rechazo, pero fue liberada de esto. Y ella me dijo, eso es algo de lo que yo siempre tengo que protegerme, del rechazo, porque a menudo trata de volver. Además, cada bebé, como lo entiendo, llega al mundo deseando algo más que cualquier otra cosa. Y eso es el amor. Así es. Y si los padres no aman a su bebé, o tal vez lo aman pero no saben cómo expresarle su amor para manifestarlo, o sea, el amor que no se expresa no le hace bien a un bebé. Esto no es psicología, esto no puede funcionar así, porque detrás de todo eso externo hay un amor verdadero. Tiene que sentir el amor debe ser expresado. Y un bebé que no siente el amor, yo diría particularmente el amor de su padre. Si me perdonan damas por decir eso, quiero decir el amor de una madre es maravilloso, pero el amor de un padre es particular. Déjeme decirle algo acerca de mi primera esposa, Lidia. Fue una de las personas de personalidad más fuertes que he conocido. Ella hizo un trabajo en Palestina entre los musulmanes y árabes que pocas personas hubieran tenido el valor de hacerlo. A menudo ella estaba sin dinero suficiente. Incluso a menudo ella tenía misioneros que le criticaban. Pero ella se mantuvo firme a través de todo esto. Y después me di cuenta de un factor muy importante en ella, su carácter. Ella era la menor de 4 hermanas y era la favorita de su padre. Él siempre la afirmó. ¿Usted sabe que esto es lo que hace toda la diferencia en la vida de un niño? Si el padre afirma al niño. Un niño no afirmado, aunque sea provisto, yo fui totalmente provisto. Tenía todas mis necesidades cubiertas, pero nunca supe en mi familia lo que era ser amado. Quiero decir, era amado, pero nadie lo demostraba. Nosotros éramos, como se dice, del labio superior tieso. Nunca muestres una emoción. Nunca le digas a la gente que la amas. Mantente quieto, sin emoción. Esto es personal y encuentro difícil decirlo, pero considero que no es para mi beneficio, sino para el suyo. Cuando el Señor se llevó a mi esposa Ruth, fue la cosa más difícil que me ha pasado en la vida. Y decidí que no sería esclavo de tener un rostro tieso. Si yo quería llorar, yo iba a llorar. Si a las personas no les gustaba, era su problema. Yo no iba a reprimir mis emociones que me fueron dadas por Dios porque mi cultura no estaba de acuerdo con eso. ¿Sabe qué pienso? ¿Sabe qué he observado? Mi familia era una buena familia. Ellos realmente eran buenas personas. Pero ese labio superior tieso produce personalidades deformadas y atrofiadas. Esas personas nunca aprenden a expresarse bien. Y algo que no es expresado es algo que suprime. Así que yo he decidido dejar que las personas se gocen o no. Pero si yo quiero llorar, voy a llorar. Yo no quiero llorar, pero si yo siento ganas de llorar, voy a hacerlo. Y si quiero danzar, voy a danzar. El problema conmigo es la danza. Yo sabía danzar muy bien, créame, he guiado a muchas congregaciones en la danza.
Pero ahora, en esta época de mi vida, mis pies simplemente no obedecen. Así que ahora me quedo ahí y llevo el ritmo solo con mis pies. En fin, hay otra forma muy común donde comienza el rechazo, es en la escuela. Yo fui enviado a un colegio de internado en Westgate-on-Sea, en Kent, a la edad de 9 años. Mi familia tiene una fotografía donde aparezco listo para ir a la escuela. Estaba vestido con un traje de 3 piezas y un sombrero redondo. Esa era nuestra cultura. Cuando yo llegué había varios niños vestidos de la misma manera y recuerdo a un chico, él no tenía vergüenza, él solo se puso a llorar y dijo, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Él no consiguió a su mamá. Era una vida dura. La vida británica ha sido a menudo difícil. Yo no tengo que decirles a ustedes sobre eso. Nosotros mismos hemos sido prisioneros en nuestra propia cultura. Espero que pueda entenderme. Cada pariente masculino que he conocido en mi vida fue un oficial del ejército. Fui educado en Eton y fui a Cambridge. Si alguien fue inculcado con un labio superior grueso, ese era yo. Pero me rebelé. Decidí que no voy a estar esclavizado. Si yo quiero danzar, voy a danzar, y si siento ganas de llorar, voy a llorar. ¿Sabe que tengo un muy buen ejemplo? ¿Sabe quién es? Jesús. ¿Ha leído usted el relato de la muerte de Lázaro? Jesús llegó 4 días tarde y cuando fue a la tumba, ¿qué dice el verso más corto de la Biblia? 2 palabras. Jesús lloró. Él no estaba llorando por Lázaro porque él sabía que iba a resucitarle. Él estaba compartiendo el dolor de Marta y María. ¿Y sabe una cosa acerca del dolor? Es bueno compartirlo. Yo he sido muy bendecido desde que Dios llevó a Ruth a casa. Yo no puedo contar el número de personas que han compartido su amor conmigo. Mi familia ha sido maravillosa, absolutamente maravillosa. 3 de mis hijas vinieron una tras otra a Jerusalén para cuidar de mí. Primero mi hija africana, Jessica. ¿Cuántos conocieron a Jessica? Unos pocos. Luego mi hija árabe, quien está aquí, Kirsten. Y finalmente, una de mis 7 hijas judías, Ana, quien está aquí también, me llevó a su casa. Ella y su esposo, David, me dieron la mitad del piso superior de su casa para vivir. Yo estoy muy orgulloso de mi familia. Y cuando yo pienso en cómo empezó esta familia, mi primera esposa Lidia en 1928 recogió a una moribunda bebita judía. Todos los misioneros la criticaban. ¿Qué de bueno hay en esto? ¿Por qué no está ella predicando el Evangelio? Hay diferentes maneras de predicar el Evangelio. Puede hacerlo de palabra o de hechos. Pero si no lo hace con hechos, de nada sirve hacerlo con palabras. Y de una pequeña, enferma y moribunda bebé judía a quien Dios la crió, ha crecido una familia de más de 150 personas hasta hoy. Si estoy haciendo alarde, no lo hago de mí mismo, sino acerca de Dios. Hay muchas personas que quieren un gran e impresionante ministerio. Las cosas grandes comienzan siendo pequeñas. Yo era un ignorante, es decir, yo solo fui salvo. Yo no sabía que el Evangelio primero fue para los judíos. Pero mi primera congregación fue judía. No era grande y no era antigua, pero era judía. Y luego la Biblia dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. ¿Qué es? ¿Cuántos de ustedes pueden decírmelo? Cuidar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Tenía importancia para mí. Yo empecé cuidando a los huérfanos y viudas. Yo no era espiritual. Dios me introdujo en eso. Era la última cosa que yo hubiera planeado hacer. Pero estoy tan contento de haberlo hecho.
Otra razón común para el rechazo es muy común hoy. Es un matrimonio roto. Por ejemplo, una mujer se entrega sin reserva a un hombre y, como el hermano Ed Cole estaba diciendo, un pastor aparece un día sin anunciar con los papeles de divorcio. ¿Qué está experimentando tal persona? Usted se ha entregado sin reservas, ha hecho todas las cosas que ha podido, usted ha amado, servido y de repente ya no es querida. Cualquier persona que no siente rechazo en esta situación es porque está andando muy cerca del Señor. Y otro tipo de rechazo que viene al final de la lista es el autorrechazo. Y de nuevo, este es un problema terrible. Probablemente usted se sorprenderá o no cuántas personas se rechazan a sí mismas. Creo que sobre todo las mujeres y las niñas, porque ellas no tienen la altura correcta, muy altas, muy bajas, muy delgadas, muy gordas, ojos de color equivocado, el cabello no es liso o es rizado. Cualquiera que sea, usted ha sacado una razón para rechazarse a sí misma. Usted mira a otra persona y desea ser como ella. ¿Sabe cuál es su problema? El autorrechazo. Ahora quiero darle a usted el remedio. Este se encuentra en la cruz. En Lucas, capítulo 23, versículos 13 al 24. Nosotros tenemos la escena cuando Jesús está ante Pilato. Pilato está tratando de conseguir la forma de liberarlo. Y mientras más intenta, más grita el propio pueblo de Jesús. Gritaban, crucifíquenlo. Leámoslo rápidamente. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después le castigaré, le soltaré, y tenía obligación de soltarles a un preso en cada fiesta. Pero todos ellos, ahora estos eran los líderes judíos, ellos gritaron a una, diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando: crucifíquele, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto lo castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y las voces comenzaron a predominar. ¿Cómo cree que Jesús se sentía? Su propia gente, a la que él había venido, lo rechazó y favoreció a un ratero y asesino. ¿No cree que usted o yo en esa situación podríamos sentirnos completamente rechazados? Yo creo que él lo sintió. Pero ese no fue el final. Vamos a Mateo 27, versículo 45 y los que siguen. Jesús está ahora en la cruz. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Él no murió por las heridas de la crucifixión.
La gente crucificada podía vivir hasta 12 horas o más. ¿Qué lo mató? Dígamelo en una sola palabra: rechazo. Eso es correcto. Y no fue suficiente solo ser rechazado por su pueblo, sino que ahora también es rechazado por su Padre. Después de su grito de agonía no llegó ninguna respuesta. Debido a que Jesús se identifica con nuestro pecado, Dios tuvo que tratar con él como trataría con el pecado. Él cerró sus oídos y desvió la mirada. Y Jesús murió de un corazón roto, no por las heridas de la crucifixión. ¿Qué lo mató? En una palabra, el rechazo. Así es. Es la herida más terrible que el corazón humano pueda alguna vez experimentar. Pero en el siguiente versículo nos dice por qué pasó eso. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esa era la cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y solo un hombre podía traspasarla, el sumo sacerdote, solamente una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, esa cortina gruesa fue dividida en dos partes, de arriba a abajo. En otras palabras, eso fue obra de Dios. ¿Qué indicaba eso? Que por la muerte de Jesús en favor nuestro, el camino a la presencia del Santo Dios fue abierto. Jesús soportó nuestro rechazo. Ahora, en Efesios 1, en la versión Reina Valera, tenemos una maravillosa y hermosa visión de eso. Un breve resumen. Efesios 1, versículos 4 a 6. Versículos del 4 al 6. Según nos escogió en él, Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que Jesús soportó nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos tener su aceptación. ¿Puede ver todo lo malo que vino sobre Jesús para que todo lo bueno se pueda ofrecer a usted y a mí? Y todo eso fue resuelto por un sacrificio en la cruz. Por un sacrificio, Él nos ha hecho perfectos para siempre, a quienes hemos sido sacrificados. Él nunca necesitó hacer otra cosa. Todo está hecho. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos de lo que Él ha hecho. Así que ahora quiero darle una oportunidad para recibir lo que Dios ha provisto a través de su muerte en la cruz. Quiero que aquellos que aún tienen problemas con la culpa puedan recibir el perdón total, para recibir el veredicto de la corte del cielo, la cual lo declaró a usted no culpable. Aquellos de ustedes que han batallado con la vergüenza, yo sé que hay muchos aquí, yo quiero que usted reciba su sanidad, teniendo en mente que en la cruz, totalmente desnudo, Jesús llevó su vergüenza.
para que en lugar de eso usted pueda compartir su gloria. Y para los que han tenido problemas con el rechazo, quiero que usted reciba la sanidad esta noche, teniendo en mente que en la cruz Jesús fue rechazado por su Padre, el último y más cruel de todos los rechazos. Él murió de un corazón quebrantado. Él sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos tener ¿su qué? Aceptación. Eso es. Véase como un hijo de Dios que no solo es tolerado. Usted es bienvenido. Usted no tiene que pedir disculpas. Usted no tiene que hacer una cita. Usted puede venir en cualquier momento y el Padre siempre le va a dar la bienvenida, porque usted viene a través de Jesús. Ahora quiero ayudarlo si puedo. Y eso no es tan fácil, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Si usted tiene cualquiera de estos problemas o todos, culpa, vergüenza o rechazo, y quiere esta noche reclamar la sanidad, la cual ha sido provista para usted a través de la cruz, quiero guiarle en una oración, llevándolo a la cruz y luego dejar que la cruz haga su trabajo en usted. Si usted quiere que lo guíe en una oración para la culpa, vergüenza o rechazo, y está listo para hacerlo ahora, póngase de pie ahí donde está, donde esté. Voy a pedirle al hermano Don que pase conmigo. Bien, recíbalo por fe. Usted no tiene que luchar. Usted no tiene que ser mejor. Usted no tiene que ser lo suficientemente bueno. Usted solo tiene que creer lo que yo he predicado, que en la cruz Jesús llevó su vergüenza, su culpa y su rechazo. Comience a darle gracias. Usted ya no tiene que avergonzarse. Usted no necesita sentirse culpable. Usted no necesita sentir el rechazo. Jesús ha hecho todo esto. Y usted puede caminar afuera de este lugar, sintiendo que una carga ha sido quitada de sus hombros. Usted puede ser libre. Libre. Así que quiero que usted simplemente diga esta oración después de mí. Yo no hago ensayos. Yo oraré como yo sienta hacerlo. Repite estas palabras. Señor Dios, te doy gracias, porque tú sabes mi problema aquí esta noche. Tú sabes que yo estoy luchando con la culpabilidad, o la vergüenza, o el rechazo. Yo te agradezco, Dios, porque tu palabra claramente revela que en la cruz Jesús soportó las tres. Él soportó la culpa, Él soportó la vergüenza y finalmente Él soportó el rechazo, para que yo pueda ser libre, que yo pueda estar libre de la culpa, que pueda estar libre de la vergüenza, que pueda estar libre del rechazo. Y en lugar de sentirme rechazado, puedo saber que soy aceptado por Dios mi Padre. Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a la mejor familia en el universo. Yo no tengo nada de qué disculparme. Yo no necesito ser avergonzado. Yo no tengo que ser de segunda clase. Dios no tiene hijos de segunda clase. Yo soy tu hijo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Ahora, como usted está de pie, voy a orar para que el Espíritu Santo le ministre por todo lo que ha orado. Padre Celestial, te agradecemos esta noche por tu amor y misericordia y fidelidad, porque en la cruz permitiste que Jesús soportara esa agonía de la culpa, la vergüenza y el rechazo, para ser liberados. Y somos libres, que podamos entender que no somos más culpables, no somos más avergonzados,
Nosotros no somos más rechazados. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a la mejor familia del universo. Padre, permite que tu verdad penetre ahora dentro de los corazones y las mentes de aquellos que están de pie ante ti. En el nombre de Jesús, reciba su liberación. Y ahora gracias Dios por todo. Comience a agradecerle. Esta es la más pura expresión de fe. Solo agradézcale. Usted no puede hacer más. Usted no puede ganarlo, no puede merecerlo, pero puede agradecerle. Solo tome mucho tiempo y diga gracias Señor. Gracias Señor.